Listo, estamos de vuelta. Ok, continuamos entonces con el ejercicio. ¿Sale? Continuamos. Déjenme ver dónde se quedó esto. Está. Ok. Permitimos. Sale, continuando. Entonces vemos pues que un incremento nos va a ir eliminando secciones, ¿sí? En cada uno de las regiones que tenemos de nuestra curva, siempre y cuando sea unimodal y presente un máximo. Entonces, se inicia con un punto X1 y un incremento S, se ve F1, ¿sí? Y se calcula la F de X1, se toma X3, tiene que ser, bueno, a X1, se evalúa X1 más S, se toma F de X3, y si F de X1 es mayor a F de X3, hay que intercambiar, es decir, estamos en una función decreciente, ya nos pasamos del máximo, entonces hay que volver a evaluar y hay que tomar a S como menos S, ¿sí? Si se toma a S como S más T, S entre T, perdón, X2, vamos a calcular a partir de X3 y S, y entonces ya tenemos a F de X2. Si F de X3 es mayor a F de X, perdón, F de X3 es mayor a F de X2, nos vamos hasta acá. Y si no, ya tomamos X1, F de X1, X3, F de X3, y evaluamos a F de X3 con respecto a F de X2, con X2, y nos vamos al 4, otra vez regresamos para evaluar esto. ¿Cómo se vería esto? ¿Sí? El criterio es paro cuando se tomen las consideraciones de que ya no hay cambio en las X propuestas. ¿Sí? ¿Cómo se vería esto? Ya en un ejemplo, rápidamente, nos echamos uno. ¿Sí? Si tuviéramos una función, ¿sí? Vamos a suponer que nuestra función de X va a ser igual a, ponemos como X menos X, no, menos X menos 2, al cuadrado más 6, ¿sí? Vamos a suponer esto. Tenemos pues que sería nuestro gráfico de esta función, vamos a suponerla que sería unimodal, ¿sí? Lo primero que tenemos que plantear es nuestro X1, nuestro X2, ¿sí? X1 y X2 pueden ser cualquiera de ellos, y vamos a definir, ¿sí? Nuestros puntos intermedios, ¿sí? Que sería nuestro X3 y nuestro X4.
¿sí? Vamos a cambiar aquí un poquito la nomenclatura. Este de x1, ¿sí? Lo vamos a llamar xl o xlow. Y x2, que sería el de x máximo, lo vamos a poner como xu o xupper, ¿sí? Y aquí le vamos a poner un x1 y aquí un x2. Entonces, para definir esto, vamos a poner aquí este segmento, que le vamos a llamar A, y este segmento le vamos a llamar B. Podemos hacerlo desde XU hasta XL, o podemos hacerlo de XL hasta XU. Este de aquí va a ser A, y este de aquí va a ser B, ¿sí? Si vemos esta separación que guardan, que es equidistante, podemos decir que X1, ¿sí? Este X1, ¿cómo lo vamos a conocer? Bueno, X1 lo podemos calcular como XL, ¿sí? Vamos a ponerle mejor a este segmentito chiquitín. Que quedó muy... Aquí está, ahora sí. A este le vamos a llamar A, que es equivalente a este, y todo este segmento va a ser B y B. Entonces, X1 lo podemos calcular como XL más A, va a ser este segmento, o lo podemos ver desde XU, que sería XU menos B, ¿sí? Y X2 también lo podemos conocer como XL más B, o desde XU, que podría quedar como XU menos A. ¿Sí están de acuerdo? Y la relación que van a guardar estos con respecto al número que acabamos de ver del 0.618 es que este segmentito A entre XU menos XL va a ser exactamente igual, es decir, este segmento con respecto a todo este va a ser lo mismo que B sobre A. Y esto va a ser igual a 0.618. Tomando en consideración esto, pues podemos nosotros conocer el valor de A, despejándolo de aquí, y sería 0.618 por XU menos XL, y el valor de B, lo vamos a despejar de aquí, va a ser A por 618, y nos quedaría como 0.618 al cuadrado por XU menos XL. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a ir haciendo las optimizaciones? Bueno, pues tenemos que ir evaluando. Escogemos nuestro X1, nuestro XL y nuestro XU. Y de acuerdo a esto, con estos valores de XU y XL, podemos conocer el segmento A y el segmento B. Conociendo el segmento A y el segmento B, ¿sí? Podemos calcular X1 y X2. Si se dan cuenta, lo podemos conocer tanto con A como con B. Cualquiera de los dos. Una vez teniendo X1 y X2, hay que evaluar la función en X1 y hay que evaluar la función en X2. XBN, que correspondería Sí, al valor. Entonces,
tenemos que hacer el comparativo entre la f de x2 con respecto a f de x1. ¿Y esto para qué? Bueno, pues para saber si está creciente o decreciente nuestra función. ¿Sí? Si f de x2 es mayor a f de x1, lo que vamos a hacer es cómo se está comportando. F de x2 es mayor a f de x1. Por lo tanto, lo que tenemos pues es que aquí está creciendo todavía, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que toda esta sección de aquí la vamos a eliminar desde x1, desde xl hasta x1. ¿Por qué? Porque la función está creciente hacia acá. Entonces toda esta sección la vamos a eliminar y por lo tanto nuestro xl, ¿sí? Perdón, vamos a eliminar esta otra parte porque apenas va creciendo, va a seguir siendo xl y nuestro xu, ¿sí? Va a ser igual a x1. Si esto no ocurre, que el f de x2 sea mayor a f de x1, entonces, si no, nuestro xl lo vamos a tomar ahora como x2, ¿sí? Y ahora nuestro xu, ¿sí? Va a ser igual a x1. Y así es como se va construyendo esto. Y en cada paso tenemos que hacer el sistema iterativo y ir resolviendo. Bueno, ya faltan 5. Yo creo que ya con esto acabamos. ¿Todavía viven por ahí? Sí, aquí andamos. Perfecto. Les voy a subir un cuestionario, como la vez pasada con Cinética. Y si gustan, resolvemos más dudas en alguna otra sesión, si les parece. Sí, Pero o órale. podemos ir resolviendo el cuestionario. Sí, exactamente. Y con respecto a ese, nos ponemos de acuerdo para vernos en otra ocasión, si es necesario. Sí. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí le dejamos, muchachos. Muchas gracias. Y lo subo en Blackboard, en los contenidos semanales del seminario. ¿Sale? Sí, Sí, profe. profe, muchas gracias. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Hasta luego. Bye. Buen fin de semana. Bye. Igual para usted.